Qué gusto saludarlos a todos ustedes hoy acá en Change TV de Change Americas. Mi nombre es Ciro Pérez y como todas las semanas tenemos el gusto de ofrecerles un capítulo sobre temas alrededor de transformación cultural, liderazgo, gestión de cambio, equipos de alto desempeño. Y es que Change TV se convirtió no solamente en un gusto para nosotros, los que estamos en Change Americas, sino además una oportunidad de investigar, de traerles información de valor acerca de temas muy cercanos a los equipos directivos, a los momentos que viven las organizaciones en América Latina. De paso, quiero saludar a todos mis colegas en Estados Unidos, a Iván Mayorga desde Change Americas en Miami, a Zaira del Monte en Change America, República Dominicana y así sucesivamente a mis diferentes socios en los diferentes países. Hoy tengo un tema bien interesante y es que varios de nuestros clientes nos han pedido precisamente abordar un tema difícil y es cómo sostener conversaciones difíciles. Pero no solamente sostenerlas, sino cómo liderarlas. Bienvenidos a Change TV by Change Americas en este capítulo acerca de cómo liderar esas conversaciones difíciles. Bienvenidos. Liderar conversaciones difíciles puede ser toda una locura y es que seguramente cada uno de nosotros ha tenido al menos en los últimos 90 días una conversación difícil. Tener un vecino ruidoso, una conversación difícil sobre la orientación profesional con un hijo tuyo, conversar sobre los gustos o los desafíos con tu pareja del día a día, hablar con tu jefe acerca de una situación compleja en el puesto de trabajo. Cada una de estas situaciones se puede tornar en un instante en una situación difícil. Y por eso hemos dedicado este capítulo de Change TV para que a lo largo de estas 6 herramientas, papel y lápiz, saca tu papel y lápiz, a lo largo de estas 6 herramientas puedas convertirte en un gran líder en momentos y situaciones difíciles. Como les conté, mi nombre es Ciro Pérez y hago parte de Change Americas ya hace 25 años. Nos ha correspondido acompañar procesos de transformación cultural y transformación de negocios en más de 14 países. Y toda esta experiencia nos ha permitido ir identificando que una de las competencias claves en el liderazgo es aprender a liderar en todos los momentos, pero sobre todo cuando las situaciones se van poniendo high stakes, como dicen los americanos. Se dice que cuando las cosas van bien, todos somos líderes, pero cuando las cosas no van tan bien, mucha gente como los avestruces guardan su cabeza en la tierra y no quieren salir. Liderar en tiempos difíciles no es fácil porque va a requerir habilidades particulares, no solamente en dominarse a sí mismo, sino en dominar la situación y lo que es más difícil, dominar las emociones de otros. Por eso vamos a trabajar en 6 herramientas. Al final, en las redes sociales, quiero que cada uno de ustedes me comente en los comentarios de la caja ustedes con qué herramientas se quedarían. Lo primero que quiero invitarlos es a entender que seremos exitosos si realmente reconocemos qué habilidades son claves para dominar conversaciones difíciles. Es decir, una conversación difícil es una situación en la cual, como lo veremos ahora, se nos puede presentar en el día a día, en la cotidianidad. Así que si nosotros tenemos habilidades diarias o innatas o hábitos que nos ayudan a manejar cualquier situación, pues no importa la hora, la fecha ni el momento, que vengan las situaciones difíciles. Lo que vamos a ver es que lo único que no puedes evitar es tener situaciones difíciles. Al contrario, el problema no es evitar las situaciones difíciles. El desafío es cómo lidiar con ellas y gestionarlas de manera correcta o adecuada. Lo segundo que es importante es aprender a identificar tus debilidades. Todos tenemos talón de Aquiles, como decíamos en la famosa frase. Y es que una situación se torna difícil porque posiblemente hay una falta de habilidad para manejar esa situación. Por lo tanto, el hecho de reconocer que también carecemos de ciertas habilidades o tenemos ciertas debilidades no es bueno ni malo, es la mejor manera de también lidiar con estas situaciones. También es importante aprender a aplicar una que otra metodología o herramienta. Algunos expertos sugieren que incluso libros dedicados exclusivamente a situaciones difíciles hablan de más de 40 herramientas para manejar situaciones. Acá les traje 6. Disfrútenselas. La primera claridad que quiero dejar en este Change TV es qué es una conversación o qué es una situación difícil. Porque para
una persona puede ser una situación difícil lo que para otra no. Por ejemplo, ¿han notado cómo en algunas reuniones familiares poner el tema de gobierno en la mesa se puede convertir literalmente en una tragedia? Y es que para muchas familias el tema del gobierno progresista versus el gobierno conservador, qué hace el político de turno o qué deja de hacer, se puede volver no en un problema difícil, se puede volver en un problema de vida o muerte. Así que es importante entender que lo que para algunas personas es difícil, para otras no. Por eso hay tres características que los expertos definen como las tres características vitales de una situación difícil y que posteriormente se puede convertir en una conversación difícil, porque evidentemente la situación difícil no necesariamente se convierte en una conversación difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Que una situación difícil podríamos huir de ella, por lo tanto no hay conversación. Pero seguramente si tenemos una situación difícil y no la afrontamos como debe ser, pues no se corrige. Y por lo tanto, como los problemas en la vida, cuando se acumulan, son más grandes y explotan. Así que yo los invito a que una situación difícil es importante conversarla. Y por eso las conversaciones difíciles tienen al menos tres características. La primera condición de una conversación difícil es que muy seguramente los participantes tienen o tenemos opiniones y puntos de vista diferentes. Es decir, cuando siempre pensamos de la misma manera o pensamos casi de la misma manera que el otro, es muy raro que la conversación se torne difícil. Piensa en una persona que comparte contigo la misma afinidad y casi los mismos criterios. La conversación no es difícil per se. La conversación se torna difícil cuando las partes tienen opiniones diferentes frente a un tema. Por ejemplo, si tu pareja es de la religión católica y tú eres de otra religión, vamos a poner ejemplo, de musulmán, determinar en qué colegio puede estudiar el niño o la niña o los hijos de la familia se puede convertir en una situación difícil, por supuesto, porque las opiniones van a ser muy diferentes. Y es que cuando una situación se torna difícil y la vamos a confrontar en una conversación, tenemos que entender que las opiniones diferentes no son buenas o malas, simplemente son opiniones diferentes. Tenemos que aprender a diferenciar nuestra propia historia de los hechos. Eso lo veremos a continuación. Lo segundo es que las situaciones difíciles y en general una conversación difícil se da cuando las partes tienen emociones muy fuertes. Puede ser muy sutil o puede ser muy imperceptible para alguna persona. Vamos a poner un ejemplo. En México, en Israel, en Corea del Sur, las personas tienden a levantar la voz cuando conversan. De hecho, son naciones o países que se consideran muy machistas en muchos casos y que las conversaciones tienden a salirse muy fácilmente de tono. De hecho, trabajé con una compañía como Samsung, la compañía más grande de Corea del Sur, y es una compañía en donde es normal, es fácilmente, se llega a un levantamiento en el tono de voz. Muy distinto trabajar en países como Bolivia, Nicaragua, República Dominicana, donde el tono de voz podría ser motivo incluso de acoso laboral. Entonces, las emociones fuertes pueden ser muy subjetivas. Sin embargo, vamos a entender una emoción fuerte como aquella emoción en la cual el individuo ha perdido nivel de conciencia. En otras palabras, la emoción gobierna la conversación. Normalmente, cuando la emoción gobierna la conversación, vamos a encontrar ciertas señales, tanto fisiológicas, cognitivas, pero en general, la emoción afecta la razón, porque la emoción necesariamente se utiliza para tomar decisiones, pero no necesariamente sirve para tomar buenas decisiones. Así que una conversación difícil generalmente tiene puntos de vista encontrados, tiene emociones muy fuertes y lo tercero es que generalmente para una persona o algunos de los actores de la conversación el tema es crucial. Volvamos al ejemplo de la religión. Abiertamente les digo, para mí ese no es un tema crucial. Discutir con cristianos, protestantes, católicos, apostólicos, musulmanes, ateos, para mí personalmente, Ciro Pérez de Change TV, no tiene ningún tema crucial. No me incomoda, al contrario, hasta me parece interesante comprender las diferentes creencias de las diferentes aproximaciones
religiosas o en torno a la fe. Pero conozco otras personas, por citar un ejemplo, personas de mi familia, de mi entorno, en donde este es un tema que literalmente puede ser no solo crucial, sino que podría ser la diferencia entre romper una relación o no. Por lo tanto, cuando una conversación se torna difícil, podemos anticiparnos que al menos uno de los actores del evento o de la conversación considera que la conversación o el tema es crucial. Así que no necesitamos conocer a una persona por décadas, ni siquiera por semanas, para saber que en una conversación difícil estamos tocando un punto álgido en la historia de esa persona. Ahora imagínate que la situación es crucial para ti mismo o para ti misma. Evidentemente lo vas a saber porque la conversación se vuelve para ti difícil. Así que empecemos por la primera herramienta. Y la primera herramienta es muy fácil, la dicen todos los expertos en inteligencia emocional, y es aprender a desactivar el cerebro. El cerebro está diseñado literalmente, filogenéticamente, para cuidar dos emociones básicas, luchar o huir. Y es por eso que nuestra amígdala cerebral, la famosa almendra llamada amígdala cerebral, tiende a dominar en las conversaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para ponerse a la defensiva y sostener la especie. Si eso no fuera así, nosotros hubiéramos muerto hace muchas décadas y muchos milenios de años. Pero nuestro cerebro está diseñado, está acondicionado para sobrevivir. Por eso cuando nosotros entramos en una conversación difícil, el cerebro es un mal consejero, porque el cerebro se apaga. Y la conciencia, la mal llamada conciencia en esos momentos, no es tan buena, porque la conciencia no funciona como nosotros quisiéramos que funcionara. La conciencia es un actor de segundo reparto. El protagonista literalmente es la amígdala. La amígdala es como ese celador, ese vigilante, que dice que cuando hay peligro, todos los demás se acuestan, todos los demás a esconderse. Por eso la herramienta número uno en una conversación difícil es aprender a desactivar tu cerebro. Algunas de las técnicas más utilizadas por expertos, como por ejemplo Joseph O'Connor en su famoso libro de Introducción a la Programación Neurolingüística, es aprender a jugar al director de cine. Sí, al director de cine. ¿Alguna vez lo has hecho? Imagínate que estás en una conversación difícil. Pensemos en una conversación con tu pareja acerca de algunos hábitos en el día a día que a ti te incomodan. Sabes que es una conversación difícil porque es un tema que a ti o para ti es crucial. Vamos a poner un ejemplo, el uso del baño, que es un tema muy complejo en pareja. Imaginémonos que tú consideras que tu pareja es muy desorganizada y deja todas las cosas botadas. De pronto tu pareja no es un tema importante. Para tu pareja no es algo en lo cual las emociones sean muy fuertes, pero para ti sí. Entonces, cuando tú vas a abordar el tema, tu cerebro literalmente te saca de las 5 casillas. El director de cine, que es una herramienta muy poderosa, te invita a pensar como si tú estuvieras grabando la película, es decir, como si te vieras en tercera persona. Los expertos en PNL sugieren que esa técnica ayuda a tener disonancia cognitiva. En otras palabras más simples, a romper la emoción. Y sí que sirve. La próxima vez que tengas una situación difícil con tu pareja, hablando de los problemas del día a día, como el uso del baño, por ejemplo, recuerda que el director de cine es capaz de cambiar el guión. Es decir, el director de cine podría poner una persona sulfurada, una persona jocosa, una persona risueña, una persona nazi, una persona muy compleja o una persona que no se toma las cosas tan personal. El director de cine tiene esa posibilidad de cambiar la emoción, de cambiar el guión o el reparto. A mí me ha funcionado de maravilla, se los puedo decir que hoy en día, varios de mis situaciones difíciles, he buscado que el director de cine pase la página. Hay peleas que no hay que darlas. Ya lo decía en el famoso libro de Ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, que la mejor forma de ganar todas las peleas es no dar ninguna. Y es que cuando tú peleas con perros, cuando pierdes, pierdes. Pero cuando ganas, rara vez te salvas de las mordeduras. Cuando tú tienes situaciones difíciles, puedes perder muy rápido tu reputación. No que honesto quiero decir que no las confrontes, ya vamos a ver que es importante. Pero desactivar el cerebro a través del director de cine podría llevarte a guiones como, por ejemplo, no darle discusión
a cada cosa que te pasa en la vida. Y es que hay situaciones de situaciones. De pronto, conversar con tu pareja acerca del manejo del dinero en la familia puede ser una situación mucho más difícil que de pronto llegar a algún acuerdo básico sobre limpiar la casa, arreglar la cama, preparar el desayuno. Aprende a tener director de cine que aprenda a priorizar los problemas, porque si cada problema se vuelve una situación difícil, tu vida va a ser miserable. Así que herramienta número 1, desactiva tu cerebro. La herramienta número 2 se plantea como el dilema del tonto. Me gustó mucho, ¿saben? Y planteé la idea en esta curva o esta campana de Gauss por una razón muy simple. Hay dos opuestos que son terribles para las situaciones difíciles. O ser brutalmente honesto o ser extremadamente delicado. Déjenme explicarles. Aquellas personas que consideran que ser brutalmente honestos, decir las cosas como son, independientemente del momento y el contexto, son tremendamente tontos a la hora de manejar situaciones difíciles. Porque eso que la honestidad va contigo y que tú eres el único honesto en la sala, eso es un sesgo, primero que todo, y es un error de lo que llamaríamos asertividad. El hecho de que tú tengas la verdad sobre un hecho no te da el poder para ganar una situación difícil. De hecho, muchas veces puedes tener la razón y perder en una confrontación. Por eso hay que aprender a que si eres brutalmente honesto, no necesariamente vas a lograr salir adelante en una situación difícil. Hay que aprender a tener los espacios, los momentos. Nosotros, trabajando en Nokia, una compañía que nos enseñó mucho, aprendimos muchas cosas de ellos. Una de ellas es que las decisiones más difíciles se tienen que consultar con la almohada. Yo particularmente soy muy malo para eso, porque me gusta tomar decisiones muy en caliente. Mi cerebro juega muchas veces malas paradas. Mi socio, Camilo, es mucho mejor que yo. Y mi esposa, Catalina, mucho mejor que yo. Por ejemplo, ayer tuvimos una situación muy difícil con un empleado de la compañía y ellos me invitaron a pensar con la almohada. Y sí que es bueno, porque cuando tú oxigenas, tienes capacidad de ver más maneras de resolver el problema. Ser brutalmente honesto y decir las cosas como me salgan en el momento puede ser una terrible equivocación. Porque acuérdense que tú eres esclavo de lo que dices y dueño de lo que callas. Ahora, el opuesto es tremendamente miserable, porque las personas que se consideran extremadamente delicadas, que prefieren evitar los problemas, mantener una armonía, muchas veces una falsa armonía, pero esas personas que les cuesta confrontar situaciones difíciles van a perder en el largo plazo. Y es que cuando una persona es extremadamente delicada y todo lo dice de una manera tal que le salga perfecto, puede ser percibida como falta de criterio, falta de carácter, puede parecer como falta de liderazgo, puede parecer falta de empuje, ¿sí? Entonces, extremadamente delicado no sirve ni para tener pareja ni para salir adelante en la vida profesional. Obviamente es la mezcla. Ser delicado es muy importante. Lo mejor en la vida es aprender a ser un caballero o una dama. No hay nada que le quite más mmm, canas o le quite más, digámoslo así, momentos de tranquilidad a tu enemigo, como decía Robert Greene, que ser una dama o un caballero en la pelea. Por eso he aprendido, yo no necesariamente era así, pero he aprendido que en 10 situaciones difíciles, cada situación en la cual no soy un caballero, pierdo reputación. Porque tengo que pedir perdón, porque me tengo que recomponer, porque tengo que comerme la soberbia. Evidentemente somos seres humanos y vamos a tener momentos en donde nos juguemos una mala pasada, pero aprender a equilibrar la delicadeza con la honestidad es el arte de calibrar tus situaciones difíciles. ¿Cómo saber si estás cometiendo alguno de estos errores del dilema del tonto? Indaga con algunas personas que conoces si eres muy acelerado y brutalmente honesto o eres muy pasivo, extremadamente delicado. En ambos casos vas a perder. La herramienta número 3 es aprender a escoger qué conversaciones y situaciones difíciles vale la pena tener. Como les dije en el preámbulo, Dale Carnegie sugería que las personas más exitosas en el mundo evitan a toda costa las guerras, porque las guerras generalmente son malas experiencias.
Ahora bien, hay que dar algunas batallas, ya sea porque jugaron con tu reputación, porque necesitas aclarar información para una licitación, porque hubo un malentendido que pudo afectar una relación muy importante a mediano y largo plazo. Es decir, hay batallas que hay que aprender a dar. Por eso vamos a aprender a dividir las situaciones difíciles en dos. Las que no vamos a tener y las que sí o sí necesitamos liderar. ¿Cuáles situaciones difíciles definitivamente vamos a evitar? Que no vamos a dar a ninguna costa los enfrentamientos. Los enfrentamientos generalmente tienen un par de características. La primera, el enfrentamiento está basado en supuestos. Cuando tú estás conversando con otra persona que asume supuestos sin haber validado y los da por verdades, evita ese enfrentamiento. ¿Por qué? Porque un enfrentamiento basado en supuestos puede herir infinitamente. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que tu pareja tiene una información errada o una desinformación acerca de tu relación con otra persona. Imaginémonos que nunca han tenido la oportunidad de aclarar algunos hechos. Se han armado supuestos y los supuestos lamentablemente con el tiempo se vuelven verdades. El cerebro no reconoce que es verdad y que es mentira. El cerebro con el tiempo se va creyendo sus propias mentiras, sus propias imaginaciones. Se ha demostrado que cuando una persona toma una foto cerebral, vamos a poner un ejemplo de un paisaje, tan solo 20 minutos después, el 80% del paisaje lo ha perdido de vista. Hay múltiples investigaciones que han demostrado cómo el cerebro generalmente juega pésimas pasadas porque tiene una capacidad de retención muy baja. Entonces, tengan mucho cuidado cuando el enfrentamiento está basado en supuestos. No, es que esa persona me dijo así porque esa persona se quiere ganar mi trabajo y quiere ganarse todo lo... Eso puede ser un enfrentamiento porque está basado en un supuesto. Y los supuestos son terriblemente malos para las relaciones interpersonales. Segundo, los enfrentamientos basados en emociones, como lo hemos visto en esta charla de Change TV, son terriblemente nocivas. Empezando por ti, porque las emociones muy fuertes, la primera persona que se afecta en su sistema nervioso es a ti mismo. Recuerda que las emociones tienen siempre una reacción fisiológica. Por lo tanto, si tú tienes una ira o tienes una gran rabia, por ejemplo, la primera persona que se afecta eres tú misma. De hecho, hay estudios de Joe Dispenza, el famoso neurocientífico, que sugiere que una rabia puede durar hasta 40 horas en el sistema nervioso. Imagínate tú a través del sistema nervioso y después de tu flujo sanguíneo, una rabia. Se debilita todo el sistema inmunológico. Entonces, enfrentamientos, no. Enfrentamientos basados en emociones, no. Enfrentamientos basados en supuestos, no. Enfrentamientos basados en calumnias, no. ¿Qué sí vas a tener? Confrontaciones. Hay al menos 3 tipos de confrontaciones que los expertos sugieren. Por ejemplo, Peter Senge, en su famoso libro La quinta disciplina en la acción, recomienda sostener al menos 3 tipos de confrontaciones. Las primeras son los debates. Los debates son muy importantes en la vida. Los debates son muy importantes por una razón. El debate no es otra cosa que una confrontación en la cual tú quieres convencer a otra persona de algo. Es decir, el debate es una situación difícil muchas veces porque las partes tienen posiciones diferentes. Pero el debate es importante porque el debate sirve, por ejemplo, para convencer a otra persona de una verdad o de una supuesta verdad. Pensemos por un momento un debate político. Los debates políticos son claves porque en el debate político podemos conocer pesos y contrapesos, caras y contracaras. Los puntos de vista divergentes nos pueden ayudar a ampliar nuestro nivel de conciencia. El gran problema existe cuando una persona solo quiere debatir toda su vida, porque el debate parte de la premisa que tú tienes la razón. Entonces, imagínate una persona que todo el tiempo quiere tener la razón. Se vuelve mamón, se vuelve aburrido, se vuelve, como decimos en Colombia, miserable. Entonces, cuando una persona solo quiere debatir, lo que le va a ocurrir es que la gente no le vuelve a contar los problemas. Es interesante que entiendas esto. La gente no tiene problemas no porque no te los cuente. La gente sigue teniendo problemas, lo que pasa es que no te los cuenta, que es otra cosa. Entonces, debate sí, pero no siempre.
Las discusiones, decía Peter Senge, son vitales. Él, de hecho, las llamaba las discusiones expertas. Las discusiones, a diferencia del debate, son situaciones en las cuales vamos a llegar a un resultado como basado en los puntos de vista de las partes. Mientras que en el debate yo te quiero convencer, en la discusión lo que quiero es armonizar un punto de vista. Miren que hay una frase que recomienda otro autor maravilloso de programación neurolingüística que nos plantea la idea terminar muchas frases con el ¿qué opinas? Y a mí sí que me ha servido. Casi no la usaba. Tengo que confesar que ¿qué opinas? No era de mis frases predilectas. Hoy en día utilizo el ¿qué opinas? Para bajar el tono emocional con mis clientes, para bajar el tono emocional con mis equipos de trabajo. Observen la diferencia cuando yo digo la siguiente frase. Creo que debemos terminar la reunión en este momento. Creo que necesitamos terminar la reunión en este momento. ¿Qué opinas? Fíjense que en ambos casos hay una instrucción o hay una propuesta de instrucción, pero en el ¿qué opinas? Estoy teniendo en cuenta la posición de la otra persona. No siempre hay que llegar a acuerdos, no siempre hay que tener discusiones. Estoy seguro que muchas de las conversaciones con tus hijos menores de edad no terminan en discusiones, terminan en debates, porque posiblemente tú tienes más información que tu hijo adolescente o tu hijo menor de edad y por ende será importante no discutir o no llegar a acuerdos en consenso. Ya con los adultos se hace un poco diferente. Cuando tú tienes equipos de alto desempeño, van a haber muchas situaciones difíciles, muchas, porque por definición un equipo de alto desempeño tiene gente de mucha capacidad y competencia. En otras palabras, un equipo de alto desempeño, y eso es lo interesante de lo que les quiero contar a continuación, va a tener que discutir mucho, llegar a acuerdos en consenso o definir quién toma la decisión final. En Change America nosotros profesamos mucho las discusiones basado en quién tiene que tomar la decisión. Hemos encontrado que una mejor manera de tomar decisiones no es por jerarquía, ni siquiera por consenso, posiblemente por especialista, porque el especialista tiene muchas veces un poco más de información. Así que las discusiones son situaciones que pueden tornarse difíciles, pero ayudan un montón para dirimir conflictos, para llegar a acuerdos. Si tú eres bueno debatiendo y mezclándolo con discusiones, vas a ser maravilloso liderando conversaciones difíciles, porque en unas discutirás y llegarás a acuerdos gana-gana con el otro, lo que llamaba Stephen Covey la tercera alternativa, tu punto de vista, mi punto de vista y el plan de acción. Los debates, muy bueno, en ciertos momentos tienes que decir, yo soy el que tengo la razón. Yo acá soy el jefe. Trata de no hacerlo, pero de vez en cuando vas a tener que hacerlo por muchas razones, incluso por defender al equipo, no por tu ego o no necesariamente por falta de humildad. No, porque posiblemente la decisión que estás tomando es la más conveniente para el futuro de la empresa o la más conveniente para mejorar el flujo de caja de la organización. Muchas veces el presidente de una empresa tiene que tener debates porque no todo el mundo tiene la misma información. Y se presentan los diálogos. Etimológicamente la palabra diálogo viene de día, movimiento, logo, palabra. El diálogo es el arte de escuchar a la otra persona. El diálogo es el arte de escuchar opiniones, puntos de vista, el arte de escuchar en estricta teoría. La diferencia es que en el diálogo no se toman decisiones, a diferencia del debate y la discusión. El diálogo es un espacio conversacional, es un coloquio, es un momento donde podemos entender posiciones. Los diálogos son vitales. Muchos de mis clientes, líderes empresariales, no saben el valor del diálogo. De hecho, piensan que todo el tiempo hay que estar actuando en tomar decisiones. No, los diálogos son vitales para entender las posiciones. Los diálogos son claves para tener mejor información. Los diálogos, por ejemplo, se dice que en una conversación, si al menos no hay 7 preguntas, no es una buena conversación. Las preguntas son base del diálogo, la mayéutica es la base del diálogo, ¿sí? Aristóteles planteó y Sócrates y todos estos grandes filósofos plantearon la filosofía estoica y la filosofía de las preguntas como la filosofía de trascendencia. Los diálogos trascienden, porque los diálogos trascienden al momento. El diálogo te permite ampliar la información. Si tú dominas los debates, dominas las discusiones, dominas el diálogo y evitas el enfrentamiento,
tú vas a liderar cualquier conversación difícil en la vida. Herramienta número 4. Pero hasta acá, ¿cómo te ha ido? Repasemos las herramientas, si te parece. Aprender a desactivar el cerebro, jugando a ser el director de cine, cambiando los guiones, podría evitarte muchos momentos difíciles. Evitar el dilema del tonto, ni ser brutalmente honesto, ni ser extremadamente delicada, porque esto no te lleva a ningún norte. Aprender a balancear. Evidentemente evitar los enfrentamientos, pero sobre todo, provocar confrontaciones, provocar diálogos, debates, discusiones son vitales. La herramienta número 4 es maravillosa. Lo vamos a llamarlas códigos rojos. Quiero que sepan que esto lo aprendí de trabajar con empresas de chinos de la China. Y es que para ellos los códigos rojos o los códigos rojos o lo que son las alertas rojas son vitales para convivir. Lo que llamaríamos en América Latina cultura organizacional. Los chinos lo llaman códigos rojos. Hay al menos 4 códigos rojos que yo les recomiendo tener mucho cuidado, porque si ustedes viven estos códigos rojos de manera rutinaria, están perdiendo y van a perder cualquier conversación que se torne difícil. La primera es de manera repetida escapar. Escapar de vez en cuando es muy bueno. Evitar una discusión con tu pareja que sabes que a los 15 minutos vas a recuperar y que no valía la pena, es mejor escapar. Nosotros, por ejemplo, con mi pareja tenemos códigos asociados a cerrar conversaciones de vez en cuando que no nos están aportando. Escapar es importante, pero se vuelve un código rojo cuando lo repites de manera constante. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que no soportas el trato de un jefe. Te parece absolutamente degradante, pero como es tu jefe, posiblemente le tienes mucho respeto o le tienes miedo. Y entonces prefieres escapar saliéndote por la tangente, evitando reuniones con tu jefe, no de una u otra forma, no agendando en una reunión a tu jefe. Esto se vuelve un problema. Todo lo que es un problema y no se confronta, más adelante se puede volver un problema crónico. Entonces, por eso Covey nos decía, aprender a identificar si un problema es agudo o es crónico. Si es agudo, lo resuelves porque es una situación del momento. ¿Sí? Tómate un Dolex. Pero si es un problema crónico, no lo resuelves con un Dolex, no lo resuelves escapando. El segundo código rojo es la agresividad. De vez en cuando hay que decir, yo soy acá el que manda. Eso no está mal. De hecho, a veces hay que decir las cosas como son. Hay que ser brutalmente honesto de vez en cuando, posiblemente. Pero cuando tú utilizas la agresividad generalmente como un mecanismo, ¿sí? Recuerden de Anna Freud, la novena hija de Sigmund Freud, ella hablaba de los mecanismos de defensa. Entonces, cuando nosotros nos volvemos agresivos de manera recurrente, perdemos toda la potencia de nuestra capacidad de liderazgo. Porque cada vez tenemos que ser más agresivos, más agresivos. Y la agresividad recurrente genera antipatía, genera soledad, genera literalmente miedo y cercena el trabajo colaborativo. Tercero, la sumisión. La sumisión es muy buena de vez en cuando. De vez en cuando hay que decir sí, lo que usted diga, como usted lo opine. Les voy a poner un ejemplo. Mi hija Martina monta a caballo. Su profesor le da instrucciones. Esas instrucciones son muy importantes para la seguridad de ella, para que ella no se vaya a caer cuando está haciendo la gimnasia encima del caballo. Ahí tienes que ser sumiso, porque si tú todas las instrucciones de tu profesor de caballo las retas, las cuestionas, seguramente te vas a caer y te vas a golpear muy duro. Pero ahora imagínate que la sumisión ocurre en todo momento. No le pides feedback a tu profesor, opinas que tu profesor no saca lo mejor de la clase, pero nunca se lo dices. De una u otra manera, la sumisión se termina convirtiendo en un pecado, porque ser sumiso tiempo completo solo le gusta al señor Gray. Entonces, sumisión como código rojo, evitarlo. Cuarto y último código rojo del que quiero hablar en esta herramienta, ponerte a la defensiva. Tuve la oportunidad de conocer un gran amigo, jugador de ajedrez y un gran deportista, al cual tuve la oportunidad de acompañarlo en un proceso de coaching ejecutivo. No recuerdo nunca en el tiempo pasado recordar conversaciones con personas que sentían literalmente que las estaban todo el tiempo investigando. Él se sentía investigado, sentía que le grababan las conversaciones, sentía que habían incluso situaciones por debajo de la mesa para o despedirlo o hablar mal de él. Él era una persona psicológicamente muy dedicada a defenderse.
Posiblemente dirán los terapeutas que esta persona tenía un pasado bien turbulento y posiblemente sí que lo fue. Pero eso no es lo importante en este momento, por lo menos para esta charla de Change TV. Lo que sí es importante es comprender que ponerte a la defensiva es el peor acto para manejar una situación difícil. Y es que cada vez que a ti te den un feedback, si tú lo contradices, estás perdiendo una bonita oportunidad de liderar. Estás teniendo una pérdida de oportunidad de ser mejor persona. Ponerte a la defensiva es importante cuando están afectando tus principios y valores. Pero si de manera recurrente te pones a la defensiva es un código rojo. De vez en cuando hay que tragarse esos sapos. Ese es un libro que me gusta mucho de manejo del tiempo y en Tráguese ese sapo entendí que a veces hay que pasar la página. Next. Entonces ponerse a la defensiva con todo lo que te digan y hagan es la forma más inútil de perder el tiempo. Herramienta número 5. Cuidado con las historias. En el famoso libro Conversaciones Cruciales, Crucial Conversations, se sugiere que hay al menos 3 historias que deterioran las situaciones y las conversaciones difíciles. La primera historia es cuando nos narramos la historia de víctimas. Y es que, quiero aclarar, que es muy importante separar los hechos de las historias. Los hechos acontecieron el día domingo a las 3 de la tarde, un ciclista pasó la calle y un carro lo atropelló. Esos son los hechos. Ahora veamos la historia. El ciclista era un adolescente y como a los adolescentes no les importa la vida, se pasaron la calle sin mirar a los lados. Y como los conductores de este país se creen dueños de las calles, entonces no le importó atropellar al ciclista. Mira la diferencia entre un hecho y una historia. Las historias que pueden afectar de manera total y sesgada son al menos 3. Primero, contarte la historia de la víctima, es decir, que todos están en contra tuyo. Dicen los expertos que cuando hay una situación difícil, tú necesitas entender que tú haces parte de la situación difícil. Es decir, si tú no asumes la responsabilidad como protagonista de la situación difícil, sino que te victimizas, es decir, todo el mundo quiere hacer la situación difícil, pero pues eso no es conmigo, no vas a salir adelante. Porque la víctima generalmente es muy delicioso porque, digámoslo terapéuticamente, ser víctima te da placer inmediato. Es decir, un autorreconocimiento en el momento. No te das cuenta de ello, pero eso es así. Pero en el largo plazo, mantener una posición de víctima, lo único que hace es beligerancia en tu vida. Segunda historia, la historia del victimario. Es algo así como el adulto, ¿no? ¿Se acuerdan en los juegos transaccionales de psicología? Esta tendencia a pensar de que todos somos transacciones. Bueno, el juego del victimario es muy interesante porque es pensar que tú eres la persona llamada a resolver el problema. Es como el papá de la casa, es como el que si solamente usted o tú tuvieran la conciencia para resolver el tema. Hay muchas personas que se cuentan la historia del victimario, pensando en que yo soy el que hago daño, pero yo soy el que resuelvo, yo soy el adulto, yo soy el que sé. No te sirve de nada esa historia. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Si tu hijo ya es mayor de edad o tu socio es mayor de edad, él ya tiene conciencia de las decisiones que está tomando. Posiblemente tú tengas más experiencia en ciertos temas y le puedes dar tu experiencia, pero la decisión, el libre albedrío del adulto es el libre albedrío. Y por eso ser victimario no es una buena historia. La tercera, la más usada, es la impotencia. Es pensar que ya no se puede hacer nada. No, yo para qué discuto con mi socio o para qué hablo con mi pareja si ahí nunca pasa nada. Fíjate que es una historia absolutamente de nudo ciego, porque primero no resuelve la situación difícil y segundo, es un aliciente de corto plazo con una toxicidad de largo plazo increíble. Ay, no, es que yo jamás voy a poder estar a la altura de una conversación con mi jefe, o es que mi jefe es una persona que nunca cambia su manera de pensar, puede que sea cierta, pero ¿para qué te sirve esa historia? Entonces, primero, aprende a diferenciar los hechos de las historias y segundo, evita las historias de víctima, victimario e impotencia. Y para cerrar este Change TV, no sin antes invitándote a que pienses qué herramienta podrías aplicar para tu situación. Es más, ¿qué situación difícil tienes que confrontar en los próximos
3 días. ¿Qué conversación se puede tornar difícil en los próximos 8 días? ¿Qué herramienta aplicar? Por eso vamos a cerrar con un paso a paso. Quiero contarles que este paso a paso lo llamamos el modelo PIDA. Y quiero darle acá el saludo a María Paula López y Karina Monroy de nuestro cliente Claro, porque este modelo fue hecho basado en muchos aprendizajes de conversaciones difíciles que hemos tenido y de conversaciones de todo tipo. Y les contaba yo a ellas que creamos este modelo PIDA en estos días precisamente como resultado que trabajando juntos nos dimos cuenta que a todos nos costaba hacer pedidos. Y cuando empezamos a trabajar los pedidos, nuestras reuniones fueron mucho más efectivas. Es tan simple como aprender a hacer pedidos. ¿Qué pedidos me haces y qué pedidos te hago yo? Pero veámoslo en el paso a paso de un modelo de situaciones difíciles. Lo primero es prepararte. Si tú sientes que hay una situación en la cual hay una situación o opinión diferente, van a haber emociones muy fuertes. O el tema es crucialmente importante para ti o definitivamente para la otra persona, se puede convertir en una situación difícil. Si la puedes evitar porque es un enfrentamiento, evítala. Pero en el 90% vas a tener que confrontarla. Por lo tanto, la conversación se va a dar y por ende es una conversación difícil. Lo primero, prepárate. Respira y está presente. Es muy importante aprender a manejar la respiración. Se dice que cuando una persona logra manejar la respiración, logra dominar los latidos del corazón. En otras palabras, las revoluciones por minuto. Piensa en la música. Una canción bonita, agradable, un tono bien agradable, así deben ser tus emociones. Tus emociones no pueden ir como si estuviéramos escuchando hardcore a 190 RPM, revoluciones por minuto. Tal vez una emoción tipo, no sé, reggae de 60 bits por minuto tampoco puede ser la mejor opción si estás teniendo una confrontación difícil. Yo te sugeriría estar en unos 90, 100 revoluciones por minuto, como Roger Federer cuando jugaba el Grand Slam. Tremendo jugador. La respiración es muy buena para desactivar el cerebro. La respiración es muy buena para todo en la vida. Aprender a respirar te puede evitar muchos dolores de cabeza. Aprender a respirar te puede evitar perder tu reputación. Te puede evitar perder una amistad de toda la vida. Aprender a respirar te puede ayudar a callar en el momento que hay que respirar o a respirar en el momento que hay que callar. Aprender a respirar te puede ayudar a bajar la ansiedad de la otra persona. De hecho, se ha demostrado que gracias a las neuronas espejo, una persona que sabe respirar puede ayudar a otra a que respire mejor. Fíjense ustedes, por ejemplo, en diferentes películas se ha mostrado como personas que sufren, por ejemplo, de asma, trabajando con otra persona, su respiración puede mejorar. Así que céntrate, respira y está en presente. Y pídele al director de cine que escriba un buen guión. Aprende a reconocer tus emociones. Aprende a preguntarte qué emoción estoy sintiendo. Por ejemplo, si estás sintiendo angustia, esa angustia de qué te quiere proteger. Siempre las emociones, recuerda eso, son protectoras. Las emociones jamás se crean para hacer daño. El daño te lo hace el exceso de la emoción. Es cuando tú no sabes controlar o dominar una emoción. Te invito a que leas la literatura de, por ejemplo, emociones destructibles o inteligencia emocional en el trabajo. Hay muchos libros muy buenos para ello. Aprende a identificar qué historias te estás contando, cuáles de las historias aportan y cuáles no, qué historias beneficiarían a las partes en la conversación, qué historias, al contrario, no. ¿Será que te estás contando una historia de víctima o de victimario o de impotencia? O por el contrario, la historia que te estás planteando es que ambas partes son buenas personas, tienen buena intención y quieren llegar a acuerdos gana-gana. Saber qué historia te estás contando es muy importante. Ahora, inicia la conversación difícil. Haz un check-in. Comprende cómo está la otra persona. Aprende a observarla. Si es virtual, aprende a observar sus gestos. Si no prende la cámara, aprende a escuchar su tono de voz. Yo tengo, por ejemplo, una compañera de trabajo que cada vez que entramos a una conversación y se está poniendo difícil, tartamudea. Ella no sé si es consciente o no, pero se pone así alebrestada.
nos pasa a todos, porque entre otras cosas las emociones siempre tienen una afectación fisiológica. Algunos se ponen rojos en su cara o en su calva, otros sencillamente miran al piso, otras personas tartamudean. Aprende a hacer el check-in tuyo y el de la otra persona. Si la otra persona tiene una emoción muy fuerte y es un enfrentamiento, evítalo. Recuerda que ese consejo te lo he dado ya 7 veces en Change TV. Ahora, qué importante preparar la conversación. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué puntos quieres abordar? ¿Qué puntos quiere abordar la otra persona? Podría ser algo tan simple como esto. Quisiera conversar en esta reunión sobre la educación de nuestro hijo. ¿Qué opinas? O quisiera conversar sobre la educación de nuestro hijo. Quisiera saber si tú quieres agregar algo más a esta conversación. Aprender a poner el contexto y los temas a tratar son vitales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú te sales de la agenda, podrías parar la conversación. Son reglas básicas de conversaciones. O si la reunión no está llegando a su propósito, podrían repasar el contexto original. Porque muchas veces nos vamos por las raíces, nos vamos por las tangentes y perdemos el norte y el foco. Hoy precisamente tuve una conversación, se iba convirtiendo difícil porque mi hija Martina manifiesta que yo no iba al punto. Pero para mí era muy importante el contexto. Ahora que lo pienso, nos faltó a los dos, a mi hija y a mí, dejar claro qué puntos queríamos abordar. Siempre que haya una conversación es importante plantear el QQL. Sí, el QQL. ¿Qué queremos lograr? Queremos hablar, queremos debatir, queremos discutir, queremos dialogar, queremos regañar, queremos ser escuchados, ¿qué queremos lograr? A veces los adultos somos niños que queremos ser escuchados. No queremos un consejo, solo queremos ser escuchados. El coaching te ayuda mucho a eso, ¿no? El coaching te permite a ti aumentar tus niveles de escucha, evitar generalmente dar consejos todo el tiempo, que es lo que muchas veces el adulto supone que es lo correcto cuando entra a una conversación difícil. Entonces, aprender a definir el QQL que queremos lograr. Tercer paso del modelo, desarrolla la conversación. Indaga el QQL de la otra persona. Por ejemplo, yo quiero lograr en esta conversación llegar a un acuerdo sobre el manejo del dinero en la casa. Ahorros, inversiones y gastos. Me gustaría saber qué quieres lograr tú. De pronto la otra persona te dice, yo quisiera entender primero que todo cuánto nos estamos ganando en la casa. Ah, bueno, mira que es un objetivo que no tenías planteado y que posiblemente para esa persona sea el motor de la conversación. Afinar los QQL no es fácil, pero es fundamental para liderar una conversación difícil. Es más, posiblemente una conversación se torne fácil por el solo hecho de aclarar expectativas. Muchas veces una conversación es difícil porque hay supuestos, porque hay historias, porque no tenemos clara la información. Por eso, indagar en el otro, su QQL, su qué quiere lograr. Haz preguntas, aprende a preguntar. Las preguntas son mágicas. Vuelvo y te doy una idea fácil. Toda reunión, al menos haz 7 preguntas. Yo todavía tengo muchos problemas con esta técnica. La estoy practicando. Y por eso me gustaría invitarte que cada vez que tengas una conversación conmigo, dame feedback y cuéntame si yo estoy haciendo las suficientes preguntas. Porque en mi estilo y mi personalidad, yo soy de ritmo rápido, en el DISC muy dominante, influyente, entonces tiendo a sacar conclusiones mucho más rápido de lo que necesito. Escucha. Hay niveles de escucha. Los expertos sugieren al menos 3 niveles de escucha. Cuando tú escuchas palabras, cuando tú escuchas emociones y cuando tú escuchas verdaderamente o lo que se llama escucha empática. Es decir, logras trascender a lo que la persona dice y siente y logras conectar con la verdadera intención. Muchas veces algunas personas somos muy torpes en comunicarnos, pero cuando hay esa escucha empática y hay la intención o se valida la intención, la conversación puede ser mucho más fácil. Pensemos, por ejemplo, una conversación en la cual tenemos que hablar sobre un permiso para nuestros hijos o tenemos que conversar sobre un permiso en el trabajo.
La posibilidad de escuchar para qué, por qué, cuándo, cómo, qué hace que ese permiso sea vital, crucial, o por el contrario, qué hace que el jefe no te dé el permiso de fondo, ayuda a dirimir conflictos, a dirimir conversaciones difíciles. Así que indagar, al menos a través de 7 preguntas, es fundamental. Ojalá puedas llegar a un propósito común, una conversación cualquiera que sea, difícil o no, con un propósito se llega a puerto. Una conversación, difícil o no, sin propósito, pues es una charla de queridos amigos, de buenas personas, de gente con buenas intenciones. Pero ojo, si tú quieres liderar una conversación, hay que tener propósito y ojalá un propósito común, porque si no hay un propósito común, alguna persona literalmente no va necesariamente a cooperar. Importante, parafrasear, aprender a parafrasear. Es decir, no des por sentado todo lo que estás viendo o escuchando. Un ejemplo sería parafrasear el propósito de la reunión. Si hemos entendido bien, hasta acá el objetivo de esta conversación es aclarar el plan de gastos de la casa. ¿Es correcto? ¿Te hace sentido ese propósito? Siempre que empieces una reunión, parafrasea el propósito o parafrasea el objetivo común o el que queremos lograr. Obviamente, cuida tu comunicación. Hoy, este no es el episodio, de pronto más adelante haré un episodio de Change TV solo hablando de comunicación. Hay muchas técnicas, pero recuerda esto, una sonrisa rompe paredes. El sentido del humor es clave en la vida de los mejores líderes. Por el contrario, la sonrisa que evitas o la sonrisa que finges, o por el contrario, una cara de desdén puede ser totalmente maligna, maliciosa, perversa para una relación. Se dice que el principal elemento que constituye los divorcios alrededor del mundo, solo he investigado gente experta en divorcios, son las caras de desdén. Por eso en la comunicación no verbal radica el 66% de lo que comunicas. Yo hoy no voy a profundizar en ello por tiempo, pero te voy a dejar acá una invitación muy importante. Los que lideran las conversaciones difíciles no solo hablan, sino que aprenden a gesticular. Y ya para cerrar, mi modelo PIDA o ahora tu modelo PIDA, porque si tomaste esta clase con Change TV, ahora es tu modelo para que lo desarrolles en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe y bueno, que me cuentes por redes sociales cómo te fue. Quiero invitarte aquí a lo siguiente. Muy importante, aquí me están saliendo unas pop-ups, unas ventanitas, pero quiero invitarte a lo siguiente. Muy importante, busca soluciones. Se dice que cualquier problema en la vida tiene al menos 3 formas de resolverse. Por lo menos Tom Peters creía en ello y escribió un famoso libro basado en esa idea. Así que te sugiero que busca alternativas, busca soluciones, busca escenarios. Un buen negociador necesita buscar alternativas de solución. Cuando tú te paras en la raya y generalmente solo pones un punto de vista, la conversación va a ser más difícil, porque generalmente cuando solo hay un punto de vista, uno gana y el otro no. Entonces aprende a hacer acuerdos gana-gana, aprende a hacer concesiones, aprende a ser concreto en los pedidos. Esto es muy importante. Miren, no es lo mismo que yo te diga, me gustaría que me dieras feedback de vez en cuando, a que yo te diga, te pido que cuando terminemos los comités de los lunes, en privado, me digas qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo bien como líder de la reunión. Mira la diferencia del pedido que estoy haciendo. Entre más claro sean, nosotros hablamos TAE. Los pedidos TAE son pedidos temporales, aislados y específicos. Temporales, ese día, esa mañana, más tarde a las 3 de la tarde. Aislados en esa situación, con esa persona, en ese contexto. Y específico, hoy a las 3 de la tarde con Ciro Pérez, Change TV. Eso es una conversación TAE. También podemos profundizar en otro episodio sobre el tema. Plantea mecanismos decisores. No siempre hay que tomar las decisiones por mayoría, ni por consenso, ni siquiera hay que tomar muchas veces la decisión por la persona que citó la reunión.
Podríamos tener una mezcla. Por ejemplo, yo utilizo muchos especialistas. ¿Quién es el especialista del tema? Y le doy esa potestad o una comisión de especialistas, ¿no? Con input del grupo. Hay diferentes metodologías. Y para cerrar, el compromiso. Una situación difícil requiere seguimiento. Muchas veces las situaciones difíciles se resuelven en el momento y ya no importa. Ya pasaste la vida. Voy a poner un ejemplo. Hace unos años tuve una situación difícil en un aeropuerto, más exactamente en un avión camino a Australia. Tuvimos una situación muy difícil porque mi hija se lastimó en una silla, pero eso es una experiencia muy larga de contar. Lo interesante fue que yo me puse muy agresivo en el avión con las personas de servicio, con la azafata, y yo no sabía que eso puede ser un problema de deportación. Me sigo volviendo una situación difícil porque mi emoción estaba a flor de piel. Yo estaba reptando, literalmente mi cerebro estaba en lo peor. Gracias a una persona que se acercó, yo digo un ángel, y me dijo, ten cuidado porque si sigues así te pueden deportar. En Australia las leyes, cuando un avión va en el aire, la autoridad la tiene las personas de servicio. Yo no sabía eso. Entonces, eso fue una situación que logré controlar, pedí excusas, yo nunca más volví a ver a esas personas. Por lo tanto, pues no tengo que hacerle seguimiento a eso. Aprendí, por lo tanto, nunca más en un avión me porto mal. Por el contrario, aprendí a ser mi amigo de las personas de servicio. Mi medio hermano, Tito, él es auxiliar de vuelo en American Airlines. Él me ha enseñado mucho sobre la autoridad de una azafata o de un auxiliar de vuelo. Pero miren esto, piensen ahora que tuvieron una discusión por falta de confianza con un cliente. ¿Será importante hacerle seguimiento? Por supuesto. Por eso, cuando tengas una conversación difícil, si la relación es de mediano o largo plazo, pues aprende a establecer seguimientos. Una buena decisión sería agendar una siguiente reunión donde la emoción esté baja y puedan repasar los acuerdos y validar si la situación difícil ha podido evolucionar o no. Pueda que la situación siga siendo crítica, es decir, la situación se mantiene como difícil. Por lo tanto, requiere repasar nuevamente acuerdos, revisar otros enfoques de solución, incluir a algunas otras personas para dirimir el conflicto. No les dé miedo hacer seguimiento a las situaciones difíciles. Es más, si es una relación de muy largo plazo, como podría ser tu pareja o un hijo o tu mamá, pues vuélvete experto en hacer seguimientos a situaciones difíciles. Siempre recuerda en restablecer la confianza. Una buena pregunta para cerrar una conversación difícil sería, ¿qué hicimos bien en esta conversación? ¿Qué podemos evitar para la próxima vez? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no hemos aprendido? ¿Qué necesitamos aprender para la próxima conversación? Cerrar con preguntas de feedback ayuda enormemente a que la relación se restablezca la confianza y se faciliten futuras conversaciones. Así que te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de los pasos del modelo PIDA te gustó más? ¿Cuál de estos pasos podrías aplicar en los próximos días? ¿Qué persona que conozcas se podría convertir en un conejillo de indias del modelo PIDA para las próximas semanas? Te quiero invitar a que pienses así. Una conversación difícil puede ser la apertura a una relación maravillosa de largo plazo. Una conversación difícil puede ser la oportunidad para que tus hijos trasciendan en el mundo laboral o estudiantil. Una conversación difícil puede ayudarte a ganarte la confianza de un cliente para vender un proyecto de largo plazo. Una conversación difícil puede ayudarte a que mejores tu capacidad de liderazgo. Así que acá en Change TV de Change Americas te recomendamos que asumas la responsabilidad del liderazgo y lideres tú. No dejes que los demás lo hagan por ti. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Mi nombre es Ciro Pérez y los esperamos acá en Change TV by Change Americas.